Hoy, el día de hoy, nos corresponde continuar con la lectura expositiva del, del libro de los Hechos, en el capítulo 2, y hoy vamos a estudiar o vamos a ver en este sermón, los versículos del 37 al 42. Entonces, si quieren, yo los he traído acá. Por lo general, cuando estamos iniciando en la predicación, para hacer un estudio, uno hace un proceso que se llama una exégesis. Y en esa parte de ese proceso se hacen las divisiones del texto. Entonces, yo a este texto, aunque corto, le hice 4 divisiones. Entonces, primero vamos a leer el texto y ya después vamos a ver cuáles son esas 4 divisiones. Entonces, dice así, versículos 37 al 42 de Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ahí tenemos 5 versículos, 6 versículos, perdón. Y yo he hecho 4 divisiones. La primera división es el versículo 37 y le he dado el título de La herida del espíritu en el corazón humano. Después, en el versículo 38 y 39, le he dado el título El mandato divino de arrepentirse y creer. En la tercera división, versículos 40 y 41, la separación de una generación perversa. Y por último, el versículo 42 es la perseverancia en los redimidos de la verdad. Eh, en este momento vamos a ver como una pequeña introducción o una recapitulación de lo que pasó la semana pasada. ¿Sí? Recordemos que veíamos en Hechos 2, en donde se habían encontrado en un momento decisivo, donde la predicación apostólica deja de ser una proclamación externa y se convierte en un área interna. En ese momento, cuando pasó todo esto en Pentecostés, lo que pasó fue que hubo como manifestaciones externas del Espíritu Santo, en donde muchas personas recibieron llamas de fuego, recibieron llamas y bajaron lenguas de fuego, y ahí es donde ellos empezaron a hablar en idiomas que ninguno conocía. O sea, personas que no tenían conocimiento en idiomas hablaban distintos idiomas, y aún personas que tenían el conocimiento decían: pero, o sea, ¿esto cómo es posible? A partir de un acontecimiento que no tenía como una explicación clara, Pedro, o sea, el Señor preparó el ambiente para que Pedro pudiera iniciar su predicación. Entonces ahí, después de que pasó todo esto, Pedro empieza una predicación fiel a la palabra. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que Pedro predicó? ¿A partir de qué? ¿Y cómo lo predicó? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo que vamos a ver el día de hoy es como el resultado de los sucesos, la predicación, y cuál es el producto o el resultado de eso que acaba de pasar. Entonces, decía, esa predicación deja de ser una proclamación externa y se convierte en un área interna. Hasta aquí hemos podido declarar, hasta aquí hemos podido ver a Pedro declarar con poder que Dios ha hecho a Jesús, a quien los hombres crucificaron, Señor y Cristo. Ese fue el título de la semana pasada. Ahora el Espíritu toma esta verdad
y la clava en los corazones de todas esas personas que están ahí. Ese sermón comenzó exaltando la soberanía de Dios y la exaltación de Cristo termina revelando el poder regenerador del Espíritu. Es aquí, en ese momento, donde la teología se vuelve vida, donde el conocimiento se convierte en convicción y donde la palabra predicada se transforma en una nueva creación. R.C. Sproul decía que el mayor milagro de Pentecostés, o sea, de ese suceso, no fue haber hablado en lenguas, sino que corazones de piedra fueron convertidos en corazones de carne. Lo que vimos, lo que estamos viendo en todos esos versículos no fue un espectáculo emocional, sino que es una operación quirúrgica del Espíritu Santo. El mismo soplo, el mismo que sopló sobre el caos en Génesis, ahora está soplando sobre el alma humana. En ese momento, la gente escuchó que Pedro no, la gente que escuchó a Pedro no responde con aplausos ni con admiración, como, uy, qué buen sermón, pastor, sino que responde con angustia, porque el mismo texto decía, se compungieron de corazón. Y de esa herida espiritual brota la pregunta más importante que un ser humano puede hacer, ¿qué haremos? O sea, eso ahí ya representa el inicio de una vida convertida, porque ya es decir, o sea, ¿qué es esto que está pasando y ahora qué voy a hacer con esto? Eso no, esa pregunta no surge del entusiasmo, sino que ya es desesperación, no es algo de la razón humana, sino que ahí es cuando Dios empieza a orar con soberanía en los corazones de las personas. Y ahí Pedro, cuando es siendo muy fiel al mandato del Señor, no ofrece remedios superficiales ni métodos modernos. Él ofrece el único camino de vida. ¿Cuál es? La fe, el arrepentimiento, el bautismo y la comunión perseverante. Todo eso hace una nueva comunidad que se llama iglesia. Hoy este texto nos muestra cómo nace la verdadera iglesia. Nos da estrategias, no es de estrategias humanas, sino del poder del Espíritu. No del consejo de los hombres, sino del llamado eficaz de Dios. Aquí lo que estamos viendo es una radiografía del nuevo nacimiento y el fundamento de una comunidad que está regenerada de verdad. Es una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo, que está instruida por la palabra de Dios, que está unida en comunión y que es sostenida en la oración. Todo esto lo vamos a ver, o sea, es como un mini resumen de todos estos versículos, de todo lo que está pasando en este momento y de lo que pasó antes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que ya vamos a empezar a ver las partes que les mencionaba antes. La primera, que es la herida del espíritu en el corazón, se centra en el versículo 37, así que lo leemos nuevamente. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, todas las personas que estaban escuchando el sermón le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Entonces, aquí, en esa pregunta, encontramos el resultado inevitable de una predicación bien fiel. Cuando Cristo es proclamado como Señor, el Espíritu hiere el corazón del hombre. Pero Pedro no estaba manipulando emociones ni ofreciendo un discurso persuasivo. Él estaba declarando la verdad divina. Y el Espíritu Santo, que inspiró la palabra, ahora se aplica con poder. Esa verdad divina que Pedro está predicando. El término griego que Lucas usa es katanuso. Eso significa ser traspasado, perforado, atravesado hasta lo más profundo del ser. Esto no se trata como de una leve inquietud moral, como, uy, qué buen sermón, pero me voy. No, no es como simplemente, ah, sí, estuvo muy chévere, sino que esto lo que hace es que es una herida espiritual infligida por la santidad de Dios. Eh, Martin Lloyd Jones decía, nadie puede ser regenerado sin antes ser herido. El espíritu no aplica el bálsamo hasta que ha hecho la incisión. Ese es el milagro de la regeneración. Cuando la palabra no solo se entiende, sino que duele. No recuerdo cuál era el reformador, creo que era Paul Washer, que decía, cuando yo voy a predicar a una comunidad, yo puedo hablar acerca del pecado
y él decía que veía como cuáles eran los verdaderos creyentes, porque finalmente son demostraciones externas y en el corazón pues no sabremos, pero él podía decir que las personas que más se dolían de las verdades que escuchaban eran las que tenían, las que se sentían dolidas con eso que estaba predicando. Cuando predicamos un evangelio real, eso duele, eso nos compunge el corazón, como dice el texto. No es simplemente como, qué bueno, esto le sirve a mi papá. No, eso es algo que debe ir para nosotros. La multitud que antes se burlaba, ahora tiembla. Aquellos que habían gritado, crucifíquenle a Jesús, ahora estaban clamando y le estaban preguntando a los apóstoles, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, es un cambio completamente radical. La convicción del Espíritu transforma blasfemia en súplica, orgullo en quebranto, dureza en docilidad. Y aquí observamos algo que es muy glorioso. Pedro no es el que produce la reacción. O sea, pudo haber sido muy bíblico, pudo haber estado ahí hablando acerca de la palabra. O sea, es el modelo de la predicación, pero finalmente es el Espíritu el que lo hace, no el predicador, no Pedro. Entonces, esto nos enseña que ningún predicador, por más elocuente que sea, puede generar una verdadera conversión. El mismo Espíritu que descendió con poder visible en Pentecostés, ahora desciende con poder invisible en los corazones. No hay un nuevo nacimiento sin un dolor espiritual. Antes de nacer de nuevo, el alma debe morir al yo. El espíritu no se regenera sin antes herir. Perdón, el espíritu no regenera sin antes herir, porque solo el que ha sentido el peso de su pecado puede valorar la grandeza de la gracia. ¿Cómo sé que yo he sido perdonado si no sé de qué he sido perdonado? Si no sé qué estoy haciendo mal. O sea, Dios me da arrepentimiento acerca de mi pecado y luego me da fe respecto al pecado, respecto a quien me ha perdonado, perdón. Por eso la primera obra del Espíritu no es hacernos sentir felices, sino hacernos sentir culpables. No es inflar el ego, sino despojarlo. Un reformador, no recuerdo exactamente quién era, no lo anoté, advertía que vivimos en una era donde el Evangelio ha sido domesticado, ha sido convertido en una invitación amable de mejorar la vida, cuando en realidad es un llamado a morir a nosotros mismos. El Evangelio no mejora el hombre natural, lo crucifica con Cristo para hacerlo nuevo. Así que la pregunta ¿qué haremos? No es la voz de la curiosidad, sino la voz del arrepentimiento del Espíritu Santo en nosotros, dándonos ese don. No es la búsqueda de un consejo, sino que es el grito de un alma herida que ha sido expuesta ante la majestad del Señor. Esa pregunta marca el inicio de toda verdadera conversión. Hasta que una persona no pregunta sinceramente qué es lo que debo hacer ahora, eso significa que no ha comenzado a vivir en verdad. Ahí empieza el nacimiento de la iglesia con corazones traspasados y no con multitudes entretenidas, no con un concierto, no, sino con la palabra. La primera comunidad cristiana nació no de una estrategia evangelística, sino de una herida espiritual. Esa es la señal de que el Espíritu ha descendido. Cuando la multitud deja de mirar al predicador y comienza a mirar a Cristo crucificado. ¿Qué nos dice el versículo 38? Este versículo nos muestra la respuesta inspirada por el Espíritu a la pregunta angustiosa del corazón. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos, o sea, esta es la pregunta, ¿qué haremos? Y aquí Pedro les responde, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la segunda sección, el mandato divino de arrepentirse y creer. Aquí Pedro no está ofreciendo un consejo humano, sino que está dando un mandato divino. No dice intenten cambiar o prometan portarse mejor o hagan algo para ver cómo su vida mejora. No, aquí es muy explícito.
¿Qué está diciendo Pedro? Arrepiéntanse. Esa palabra en el griego o en su original se llama es metanoia. Metanoia significa un cambio radical de mente. Es una conversión de dirección. Ese cambio de mente no es un remordimiento ni es una emoción pasajera, sino que es un giro total provocado por la gracia de Dios. Aquí decía Juan Calvino, el arrepentimiento es un don de Dios, no una obra del hombre. Cuando el Espíritu ilumina el corazón, el pecador no solo ve su culpa, sino que odia el pecado que antes amaba. Ese arrepentimiento es una orden, pero también es un regalo, porque es un don de Dios. Entonces, Dios manda lo que Él mismo concede. Así se manifiesta la soberanía de la gracia. El hombre oye el mandato y obedece porque Dios ha abierto su corazón. Y aquí Pedro está añadiendo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Este es un tema muy eh, necesario de alguna vez estudiar más a fondo. En este caso, el bautismo no es un ritual mágico, sino que es un signo visible de una realidad invisible. Es la unión con Cristo. Esa es una muestra externa de nuestra fe, una confesión. Quien desciende a las aguas confiesa públicamente que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él. No hay neutralidad en el bautismo. Cada hombre que se sumerge está confesando algo. Él dice, el que fue crucificado por mis pecados es ahora mi Señor. En el contexto de Jerusalén, esa declaración podía costar la vida. Por eso el bautismo en Pentecostés fue un acto de valentía y es un testimonio público de fe en aquella Roma y los religiosos lo habían rechazado. Luego Pedro continúa diciendo, para perdón de los pecados. Aquí está el corazón del Evangelio. El perdón no es una emoción, sino una transacción divina. Dios no pasa por alto el pecado, la cancela en la cruz. El perdón no es barato, fue comprado con sangre. Cada gota derramada en el Calvario pagó la deuda que nosotros nunca vamos a poder saldar. Aquí decía Spurgeon, si el pecado no se paga, Dios deja de ser justo. Si no hay sustituto, el hombre no puede ser perdonado. En la cruz ambas cosas se cumplen. Por eso en este caso, cuando Pedro está predicando el perdón, no lo hace como una posibilidad remota, sino como una realidad segura para los que creen. El Cristo exaltado no solamente reina desde el cielo, sino que Él perdona desde el trono. Luego Pedro está añadiendo una promesa gloriosa, recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí, el Espíritu no es una recompensa por la obediencia, sino la gracia que acompaña la fe. Es Dios mismo habitando en el creyente. El mismo Espíritu que hirió el corazón ahora lo llena. El que convenció ahora consuela. En Pentecostés no solo hay una palabra que salva, sino una presencia que transforma. Pedro aquí aclara en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí lo que estamos viendo es la teología del pacto y la teología de la elección. La promesa del Espíritu no se limita a los que están presentes en Jerusalén, sino que se extiende a todos los llamados a lo largo de la historia. No depende de la voluntad humana ni del linaje natural, sino del llamado eficaz del Señor, para cuantos el Señor llamare. Esta es la esencia del Evangelio reformado. Dios no solamente ofrece salvación, sino que Él la aplica soberanamente. Él no solamente llama eficazmente, Él no solo invita, sino que llama eficazmente. Y cuando Él llama, el alma muerta responde. La iglesia nació en medio de una orden divina, arrepiéntanse. Y hasta hoy, toda verdadera conversión comienza cuando el Espíritu Santo hace que esa orden se convierta en un gozo obediente. Ese mismo Dios que mandó sea la luz en la creación
ahora dice vivan. Y donde antes hubo tinieblas, ahora hay arrepentimiento, fe y vida eterna. Perdón un momento. Ahora vamos al versículo 14, perdón, al versículo 40. En este versículo, Pedro continúa su exhortación con una urgencia pastoral y eso corta toda indiferencia. ¿Qué es lo que dice este texto? Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esta es la tercera parte o la tercera división que hice, que es la separación de una generación perversa. Aquí se está revelando otro aspecto esencial del Evangelio. No solamente llama al individuo al arrepentimiento, sino que lo separa de un mundo hostil, algo que está en contra de Dios. El Espíritu Santo no solamente está regenerando, sino que está santificando. No solamente perdona, sino que aparta. La expresión esta perversa generación hace una referencia a las palabras en Deuteronomio 32, cuando Moisés describió a Israel como una generación torcida y corrupta. Pedro, que fue guiado por el Espíritu Santo, declara que esa condición no ha cambiado para nada. El corazón del hombre sigue siendo rebelde, tanto en Moisés como en este momento de Pentecostés. La cultura sigue siendo enemiga de la santidad y el mundo sigue crucificando al justo. ¿Y ustedes creen que hoy estamos igual o no? Es algo que debemos pensar. Arceus Sproul decía, la verdadera conversión no solamente nos libra de la culpa del pecado, sino también de la corriente de una cultura caída que odia la verdad. En otras palabras, el Evangelio no solamente nos está cambiando de posición delante de Dios, sino que también nos cambia de dirección en la vida. Ese ser salvos no significa ganemos nuestra salvación, sino que debemos huir hacia Cristo. Ese mismo clamor que resonó en Sodoma antes del juicio, escapen por su vida. Así que aquí Pedro está exhortando a esa audiencia a abandonar el sistema religioso que crucificó al Mesías y a refugiarse en el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. En el versículo 41 se muestra el fruto inmediato de esa predicación poderosa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La gloria a Dios. Esperemos que tengamos 3.000 convertidos en nuestra iglesia algún día acá en Manizales, ¿no? O sea, que sería glorioso ver una iglesia así grandísima, precioso, no por nosotros, sino por ver que hay 3.000 almas convertidas para el Señor y todo por el Espíritu, no por nosotros. 3.000 almas no son solo conmovidas, sino que son convertidas. No son solo convencidas, sino añadidas al cuerpo de Cristo. Esto no fue una campaña humana, ni un invento manipulado, fue el Señor quien los añadió. El Espíritu que hirió el corazón ahora está formando un pueblo. El teólogo John Murray tiene una cita como para aplicar a esa escena. Dice, la eficacia de la predicación no descansa en la habilidad del mensajero, sino en el poder soberano del Espíritu que aplicaba la palabra. Solo Dios puede añadir a la iglesia los que ha determinado salvar. Esta sección, esta frase, corrige una de las mayores distorsiones del Evangelio moderno. Creer que la salvación depende de la emoción o de la decisión del momento. Pedro nos los está invitando como que venga, pasen y oren. Hagamos una oración. Crees en el Señor, en tu corazón. Confiesa con tus labios, no, porque eso es algo interno, es una herida interna. Él los llamó de pasar de muerte a vida. ¿Sí?
Entonces ahí los que oyeron obedecieron. Nada nos ganamos con ser las personas más elocuentes, tener el mejor sermón, hacer cualquier cosa preciosa para el Señor. El Señor conoce nuestros corazones, pero finalmente es su espíritu y eso es algo que nosotros no podemos cambiar. La verdadera evidencia de la regeneración no es un sentimiento, sino una decisión transformada. Es una vida que cambia de bando, del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Así, en Pentecostés nace una comunidad separada, santa y diferente. No están haciendo una multitud religiosa, sino una familia en el espíritu. No es una organización humana, sino una congregación divina. Es fundada sobre la verdad, unida por la fe, sostenida en el espíritu. Y de eso se trata la salvación. No solamente de ser librado de algo, sino de ser llamado para algo mucho más grande, para pertenecer al pueblo de Dios, para reflejar su gloria y para vivir bajo el señorío de Cristo. Aquí pasamos al último versículo, que es el 42. Esta es la última sección, la cuarta, a la cual le puse el título de la perseverancia de los redimidos en la verdad. Dice así, este relato culmina con una imagen hermosa y poderosa de la iglesia naciente. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Eso es un fruto maduro de la regeneración, que es la perseverancia. El espíritu que traspasó corazones los llevó al arrepentimiento y ahora los sostiene en una vida de fidelidad constante. La obra de Dios no termina en la conversión, sino que continúa en la santificación. La conversión es el inicio de la obra y la santificación es la continuación de la carrera. Martin Lloyd Jones decía, la prueba suprema de todo avivamiento no está en el entusiasmo inicial, sino en la permanencia del pueblo de Dios, en la verdad. El Espíritu Santo nunca produce desorden, sino santidad y fidelidad. Entonces aquí en este versículo se nombran cuatro marcas. Son cuatro marcas de una iglesia regenerada. Entonces, primero, vamos a volver al versículo. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El primer amor de la iglesia fue la palabra de Dios. No se reunían por entretenimiento, sino por instrucción. No buscaban experiencias nuevas, sino verdades eternas. Sproul advertía que muchos quieren al Espíritu sin la Escritura, pero es que el Espíritu que descendió en Pentecostés es el mismo que inspiró la palabra. ¿Cómo van a querer una sin la otra? La iglesia llena del Espíritu es por definición una iglesia bíblica. La segunda parte del versículo es, y en la comunión. No es una comunión superficial, sino que es una coinonía profunda. Es nacida del mismo espíritu que los unió a Cristo. No solamente comparten bienes materiales, sino una vida espiritual. La comunión de los santos no es sentimentalismo, es evidencia de la regeneración. Donde el espíritu mora, unos une corazones antes divididos. Eso es parte muy importante de la disciplina, del pertenecer a una iglesia. Esa es otro, alguna vez lo mencionaba el pastor Ricardo internamente y acá en el púlpito decía que eso es un tema que debemos tratar en algún momento, el tema del pertenecer a una iglesia, una membresía, la comunión. La tercera división de este versículo es en el partimiento del pan. Eso incluyendo, esto se hace referencia tanto a la fraternidad de las comidas como a la celebración de la Santa Cena. Esa cena del Señor hacía que recordaran continuamente la cruz que los había unido y el Señor que los había salvado. No hay una comunidad cristiana sana sin centralidad en la obra de Cristo crucificado. Y por último, y en las oraciones. El pueblo de Dios vive de rodillas. Si el primer fruto del Espíritu fue la convicción,
El fruto maduro es la dependencia. La Iglesia apostólica no confiaba en estrategias, sino en la soberanía de Dios. Oraban porque sabían que sin el Espíritu no hay poder y sin gracia no hay perseverancia. Así, según esos cuatro secciones, según ese texto, es como luce una iglesia verdaderamente regenerada. Tiene doctrina en su mente, es fraterna en su corazón, sacramental en su oración y es constante en su oración. Ese es el modelo que el Espíritu dejó para todas las generaciones futuras, para donde estamos hoy. La iglesia no fue diseñada para ser relevante ante el mundo, sino fiel a Dios. J. C. Ryle dijo, donde hay mucho ruido y poca santidad, el Espíritu no está orando. Su verdadera presencia se reconoce por la verdad amada, la reverencia profunda y la vida transformada. Así que, hermanos, si decimos que el Espíritu está entre nosotros, probémoslo con estos frutos. Amamos la doctrina, por lo menos la estamos conociendo. Perseveramos en la comunión, recordamos constantemente la cruz, oramos con dependencia humilde. Si esas cosas abundan, podemos decir con confianza, el Señor sigue añadiendo cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Para terminar, cuando llegamos al final de este glorioso pasaje, vemos cómo la historia de Pentecostés llega a su apogeo, a su plenitud. El Cristo exaltado es proclamado, el Espíritu desciende, los corazones son traspasados, el Evangelio es obedecido y la iglesia nace para nunca más desaparecer. Todo comenzó con una predicación centrada en Cristo y terminó con una comunidad centrada en Cristo. Desde el púlpito hasta la mesa, todo gira alrededor de Él, alrededor de Cristo. Jonathan Edwards decía que el pecador no contribuye a su conversión más de lo que un cadáver contribuye a su resurrección. La regeneración es enteramente una obra del Espíritu. Esto no es una obra de manipulación humana, sino por intervención divina. El Espíritu no vino a mejorar a los hombres, sino a recrearlos. No vino a fundar una organización, sino a levantar un pueblo santo que lleva bajo el señorío del Hijo. Así que este texto deja tres verdades que definen a la iglesia de todos los tiempos. Primero, perdón, esto no. Primero, la salvación es obra soberana del Espíritu. El mismo Dios que decretó la redención en la eternidad la aplica eficazmente en el tiempo. Nadie se salva porque decidió creer, sino porque el Espíritu lo hizo vivir. La herida en el corazón humano es la marca del dedo de Dios en el alma. Segundo, el arrepentimiento y la fe son el camino visible de esa obra invisible. Pedro no ofreció fórmulas emocionales, sino mandatos divinos. Arrepiéntanse y bautízanse. El arrepentimiento no es un accesorio opcional del cristianismo, sino que es su punto de partida. Quien no se ha arrepentido no ha comenzado a creer, y quien ha creído de verdad persevera. Tercero, la perseverancia es la evidencia de la regeneración. Por eso, hermanos, perdón, no, los que nacen del Espíritu no viven en la superficialidad, perseveran en la doctrina, en la comunión, en la cena y en la oración. No son cristianos eventuales, sino discípulos constantes. Su fe no es cosa de un día, sino que es una llama sostenida por la gracia. Ahora sí, por eso, hermanos, esta porción de Hechos no solamente es historia, sino que es espejo. ¿Hemos sido traspasados por el Espíritu o solamente tenemos información retenida en nuestra cabeza de lo que es la religión? ¿Nuestra fe nos separa del mundo o nos tiene acomodados a él? ¿Perseveramos en la verdad o fluctuamos con las modas espirituales? Hoy en día hay mucho reggaetón. En estos días Daddy Yankee sacó una canción nueva de, acerca de Dios. Hay mucho avivamiento espiritual, pero ¿cómo podemos saber si eso es algo verdadero, si eso es algo real? Pueden ser solamente modas y nosotros
a lo que de verdad nos tenemos que atener es a la palabra. Ahí está toda la verdad que necesitamos. No hay nuevas y diferentes revelaciones además de su palabra. El espíritu que transformó a 3.000 en un solo día sigue obrando hoy con el mismo poder. Él no ha perdido fuerza. El llamado de Dios sigue siendo el mismo. Sed salvos para esta perversa generación. No hay neutralidad posible. O permanecemos en el sistema de este mundo o entramos al reino de Cristo. Y entrar al reino de Cristo no es cuestión de emoción, sino de rendición. Así que hoy, ante el Señor, repito las palabras de Pedro con autoridad de la escritura, con toda la autoridad de la escritura. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Una vez el Espíritu habita en nosotros, vivamos como parte de su iglesia. Amemos la doctrina, busquemos la comunión, participemos de la mesa y oremos sin cesar. Porque donde el Espíritu reina hay verdad, hay santidad y hay perseverancia. Donde Cristo es Señor, allí hay una iglesia viva que resplandece en medio de una generación perversa. A Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, porque todas las generaciones, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, Padre de misericordia, Señor, gracias por el regalo tan grande que nos has dado, que ha sido tu Espíritu. Gracias por el sacrificio tan grande que has hecho, que es el morir en la cruz por nosotros. Gracias porque tú nos conocías aún antes de la creación del mundo, Señor. Gracias porque tú nos elegiste, tú nos llamaste. Y gracias porque eso no depende de nosotros, sino que es tu voluntad, Señor. Eres tú quien hace ese llamado, Señor. Por favor, líbranos de la vanagloria, líbranos de los métodos, líbranos de las formas, Señor. Líbranos del miedo y permítenos hablar verdades acerca de tu palabra, Señor. Porque finalmente no importa la manera, la forma, el momento, sino que es tu espíritu el que obra en la persona que escucha, Señor. Permítenos arrojar las semillas de una buena manera y que tú seas quien haga que brote de ellos esa fe que solamente tú puedes hacer. Gracias por nuestras familias, Señor. Gracias por nuestras esposas, por nuestros hijos, nuestros hermanos, Señor, nuestras familias. Gracias por los cumpleaños de Doña Mati y de Patricia, Señor. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú estás aún aquí presente y gracias porque ya pagaste un precio que nosotros nunca pudimos pagar, Señor. Gracias, Señor. Esperamos verte en la eternidad por siempre, Señor. Bendícenos, cuídanos, líbranos de todo mal, Señor. Trae con bien y con paz al pastor Ricardo y a su familia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. No hay una palabra diferente que decirte, sino gracias, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Dios Jesús. Amén y amén.